Y hoy quiero dar un mensaje de exhortación, de alerta, pero también de esperanza, porque Jesús prometió regresar y una de las señales que le ha dado, o de las señales, ¿no? Varias señales que él habló acerca de su regreso, están escritas en Mateo 24, también en Marcos capítulo 13 o Lucas capítulo 21, pero luego en las cartas episcopales o de discipulados de los apóstoles, ya sea de Pablo, Pedro, Judas, hablan acerca de las señales y vamos a leer algunas porque es interesante no hablar tanto de las señales, ya sea en el sol, o las señales en el mar, o las señales aquí en la tierra, sino vamos a ver de una señal que ocurre en la iglesia. Y la estamos viendo hoy en día. Si uno analiza la iglesia del Señor, vamos a identificar esta señal que Jesús habló, y también vamos a poder nosotros entender en qué tiempo estamos viviendo. Jesús dice en Mateo 24, versos 4 al 5, y también el verso 10 al 12 de Mateo capítulo 24. A la pregunta que le hacen los discípulos de cuándo sería, ¿no? ¿Qué señal habría de su venida y de la instalación del reino de Dios? Jesús le responde y le dice, miren, lo primero que les dice, miren, velen, estén alerta, atento a que nadie los engañe. O sea, lo más importante que tenemos que saber es que antes que el Señor venga, va a haber una liberalidad o una libertad a un espíritu de engaño. Entonces, lo primero que Jesús dice, miren, estén alerta, que nadie los engañe. Verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. Y verso 10, 11 y 12 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es lo primero que notamos aquí? Que una de las señales más importantes, más allá de las guerras, rumores de guerras, de terremotos, de pestes, de hambre, que lo estamos viendo a diario, la violencia, la maldad, habla del engaño en la iglesia y de la enemistad entre los hermanos, y se aborrecerán unos a otros, se levantarán falsos profetas, falsos ungidos, falsos maestros que engañarán a muchos. Y dice que muchos tropezarán y se entregarán unos a otros. ¿Qué vemos hoy? Cómo nos atacamos, ¿no? Cómo la iglesia, los hermanos se atacan unos a otros, y también pastores, líderes, personas que enseñan, están siendo siempre atacados o atacan a otros. Y eso se está viendo hoy, como creo que en la historia de la iglesia no se ha vivido como se vive hoy, masivamente, y cómo va creciendo el aborrecerse el uno al otro, el atacarse el uno al otro, en entregarse, en calumniar, en chismear, en sacar al sol, diríamos, todas aquellas cosas
que tal vez sabemos de alguien y nosotros hablamos mal y no buscamos la restauración, no buscamos la paz, no buscamos la unidad de la iglesia, sino lo que buscamos es tratar de destruir, de arruinarle la vida, de aplastarlo, de pisarlo, y eso no está bien para la iglesia. Pero es lo que Jesús habló, que el engaño y la maldad iba a crecer. Y el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, el capítulo 4, verso 1, primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1, dice: pero el Espíritu Santo no lo dice el apóstol, no lo dice un maestro, un hombre, dice, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en estos tiempos, en los tiempos del fin, de los últimos días, algunos apostatarán de la fe, que eso significa se desviarán de la fe. ¿Cómo? Escuchando, oyendo a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, ¿cómo ocurre la apostasía? Que lo vamos a ver un poquito más adelante también. Es a través de escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Aquí no es una guerra contra un pastor, contra una denominación, no es una pelea de hombre a hombre, de siervo a siervo, de pastor a pastor. Aquí hay un espíritu de engaño o espíritus de engaño y doctrina, o sea, enseñanzas, fundamentos de demonios. O sea, algo espiritual. Muchos, dice el apóstol, por medio del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia, ya en ese tiempo, hace 2000 años atrás, le está diciendo que en los últimos tiempos, los postreros tiempos, los días finales, muchos, algunos van a desviarse de la fe. Porque a veces decimos, no, es que uno, una vez que cree, va a ser salvo y no se va a desviar. Pero el problema es que ocurre que muchos se desvían de la fe. Y uno dice, pero entonces, ¿cómo si uno está con el Señor? ¿Por qué se va a desviar? ¿Por qué se va a apartar del Señor? Es que cuando uno está con el Señor, no se aparta. El problema es cuando nosotros comenzamos a deslizarnos poco a poco, como hemos hablado ya durante varias reuniones, varios días, que el problema está cuando yo comienzo a no oír a Dios, a no atesorar su palabra, a no repetir su palabra, a no enseñar su palabra, a meditarla, a hablarla despacio, estar en la cama, cuando me levanto, cuando voy en el camino, en el auto, recordando las palabras del Señor, haciendo que la palabra de Dios, el mensaje, el consejo, las promesas de Dios se hagan vida en mí, se hagan parte, me vayan revistiendo de Jesucristo, del verdadero hombre, de la imagen de Dios, y eso me va transformando cada día y voy siendo como Cristo. Pero cuando yo dejo eso, poco a poco comienzo a oír, me voy apartando, me voy enfriando, me voy declinando, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios y atesorarla en mi corazón. Y hemos hablado también que cuando yo tomo tiempo continuamente para alabar su nombre, exaltar el nombre del Señor, la fe va creciendo porque va creciendo el conocimiento de Dios en mi corazón por medio de la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo toma la palabra eterna que permanece para siempre, la palabra de sabiduría, de revelación, que trae luz, que trae el conocimiento de Dios, va poniendo en mi corazón y va gobernando
mi vida, ya no mis emociones, ya no mis egoísmos, no mis necesidades, no mis circunstancias, sino lo que va gobernando, dirigiendo mi vida, es la palabra, es la voz de Dios. El Padre le dijo a los que estaban allí cuando Jesús fue bautizado, o también cuando estaban los discípulos en el monte, cuando Él se transfiguró, la voz del Padre dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd, a Él escuchen, a Él préstenle atención, porque también Dios le habló al pueblo de Israel, oigan mis palabras, presten atención. Pero cuando ya no presto atención, cuando ya no oigo la voz de mi pastor, comienzo a oír, ¿qué cosa? A espíritus engañadores. Abro la puerta, abro el corazón a espíritus de engaño y a falsos maestros, profetas que enseñan doctrinas de demonios. Por eso que el consejo de Jesús fue, miren, estén alerta, estén atentos a que nadie los engañe, porque hay espíritus engañadores que han estado ahora más libres que antes. Antes, ¿por qué estos espíritus no podían ejercer su dominio o no podían llegar a ser tan masivo como lo vemos hoy? Porque al principio la iglesia estaba fundamentada, firme en la doctrina de los apóstoles, en la fe en el Señor Jesucristo, y una vez que los discípulos, los apóstoles murieron, y Pablo lo dijo en Hechos de los Apóstoles, creo que es el capítulo 20, cuando dice, yo sé que después de mi partida vendrán, saldrán de ustedes y vendrán otros que van a ser como lobos rapaces, que los van a engañar, los van a distraer de la fe. Pero vemos aquí que una de las señales del fin, una de las señales que nos alertan de que Jesús está pronto a su regreso, es la apostasía, es el desvío de la fe, es el engaño y son las falsas doctrinas, una de las cuales hoy podemos ver el cristianismo progresivo, un cristianismo liberal, mercantil y avaro. Esa es una de las señales muy fuertes en este tiempo, un cristianismo progresivo donde ya la palabra del Señor se ajusta a la era, a la época o al progresismo de hoy en día. Por lo tanto, la palabra de Dios, hay cosas que ya no son útiles para este tiempo. Hay que modernizarse, hay que modernizar la palabra del Señor porque fue escrita o fue dicha para aquel entonces. Esa es una de las enseñanzas que hoy se ve muy, digamos, creciente en las iglesias, el aceptar todo, el recibir todo sin una transformación de vida. La iglesia tiene que modernizarse. Por lo tanto, hasta una Biblia, una traducción casi entera, han quitado versículos y han agregado lo que ellos creen que quiso decir Dios en esa época, ¿no? Y también en este cristianismo tan progresivo, tan moderno, se fundamentó en lo que empezó en los años 90, en lo que era el despertar apostólico profético, ¿no? La nueva era profética y apostólica, donde, según ellos, la iglesia vuelve a los fundamentos proféticos y apostólicos, pero del modernismo, no de los fundamentos proféticos y apostólicos que están establecidos en las Escrituras, como
también lo hemos leído, que tenemos la palabra profética más segura, a la cual es necesario que estemos nosotros atentos como una antorcha en medio de la oscuridad. Y tenemos el Evangelio liberal, donde hoy el mundo, las cosas del mundo, el sistema del mundo, las emociones, el orgullo, la avaricia, todo lo que tenga que ver con las cosas del mundo se introdujo en la iglesia, haciendo de la iglesia un imperio, un sistema del mundo, sistema humano gobernado por pensamientos humanos, pensamientos egoístas, pensamientos y enseñanzas que alaban o exaltan al hombre más que al Señor. Y lo dice la carta, la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, verso 1 al 3, muy interesante, que dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. O sea, lo que ocurrió en Israel, lo que ocurrió en el pasado, también ahora ocurre, ¿no? El pasado se hace presente. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que van a introducir encubiertamente herejías destructoras. Miren las palabras que utiliza el apóstol Pedro. Van a introducir, se van a meter, se van a infiltrar encubiertamente, o sea, con un espíritu de cordero, con un espíritu de paz, de mansedumbre, pero por dentro son lobos rapaces que introducen herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea, Pedro ya lo veía por el Espíritu Santo que les mostraba, que les revelaba, así como a Pablo. El Espíritu Santo dice claramente que en estos tiempos vendrán engañadores, espíritus engañadores, falsas doctrinas, doctrinas de demonios, o sea, espíritus de las tinieblas que van a introducirse a través de estos hombres que se dejan usar, que van a engañar inclusive a aquellos, van a tratar de engañar a toda la iglesia, pero sabemos que un remanente será salvo y será salvo por fe, será salvo porque permaneció en la fe, será salvo porque se mantuvo firme en la palabra, en el Evangelio de Jesucristo, ha creído firmemente en Jesucristo. Pero aquí dice que muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, será insultado, será maldecido. ¿Qué vemos hoy en la sociedad? Cómo el camino de la verdad, cómo hoy nadie cree al mensaje del Señor, cómo hoy se habla mal de los pastores, mal de la iglesia y se habla tanto, involucran a todas las iglesias, ya sea una que sea buena, otra que sea mala, pero todas las iglesias parece ser que son todas malas y eso es lo que se difunde y se blasfema el camino de la verdad. ¿Y cuál es el camino de la verdad? Jesucristo. Entonces, qué crece, qué se desarrolla hoy? Todo lo que tenga que ver contrario al Señor.
Entonces hoy se enseña el adulterio, la fornicación, la libertad, el libertinaje, el amor al dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo lo que tenga que ver de la escritura, todo lo que tenga que ver del Señor es malo, es obsoleto, es arcaico, es prehistórico. Y eso es lo que estamos viviendo hoy a gran escala. ¿Por qué? Porque la iglesia se abrió al engaño, a la mentira, a la maldad. Uno dice, pero ¿cómo la iglesia se abrió a lo malo? Y porque seguramente en el corazón no habitaba 100% la palabra del Señor. Hay una forma, cuando uno entra a trabajar en un banco que mueve mucho dinero, que tienen que contar mucho dinero, lo primero que le enseñan en los cursos y por mucho tiempo es el reconocimiento del billete verdadero. No le muestran el falso, le muestran cómo es el billete verdadero. Y eso, y tienen enseñanza y práctica de contar billetes, y yo he visto cuando comienzan a contar los billetes bien rápido, que tienen una técnica de contar y si no reconocen el billete verdadero, es muy difícil que reconozcan el billete falso. Entonces siempre tienen la práctica de contar identificando el billete verdadero. Y cuando uno ya asimila, ya sabe, ya conoce cuál es el billete verdadero, le es muy fácil reconocer el billete que es falso. Y lo han hecho cuando hoy obviamente la tecnología tiene las máquinas que detectan los billetes falsos, pero la programación de esas máquinas es identificar el billete verdadero. Y cuando no identifica un billete que es verdadero, porque le falta algo, porque el papel, el color o los sellos, una marca que tengan, automáticamente lo marca como falso. Pero así la persona antes contaban los billetes, reconocían muy bien el billete verdadero y cuando ellos practicaban, entre medio de los fajos de dinero, ponían algunos falsos y tenían que identificarlo. Entonces uno contando y ya tocando el billete sabía cuál era el verdadero y cuando había uno falso, automáticamente identificaban el falso. Para nosotros, cuando uno conoce realmente la verdad, el camino de verdad, conoce la palabra, conoce al Señor, se identifica con la verdad, sabe quién es Dios, conoce al Señor, conoce al verdadero, cuando aparece lo falso, es fácil identificarlo. Es fácil detectar que esa enseñanza es falsa, que ese mensaje es engañador, que esta persona es un falso maestro, que esta doctrina no es la doctrina verdadera que enseñó el Señor. Entonces, ¿qué ocurre con la iglesia al correr de los años, al correr de los siglos, fue perdiendo el primer amor, fue dejando el primer amor, se fue enfriando y ya no había ese amor, ese anhelo, ese deseo, esa hambre por la palabra del Señor. Entonces, cualquier otra doctrina, cualquier otra enseñanza que llegara y que se introdujera en la iglesia encubiertamente, con un papel de regalo muy bonito, pero el contenido que tiene ese envoltorio es algo peligroso, es algo destructivo, yo igual me lo como porque suena bonito, porque se ve lindo, porque la verdad no está en mi corazón o no he estado mucho tiempo con los billetes verdaderos.
no he escuchado la verdad, no oigo la verdad, no leo la palabra, no oro, no me conecto con el verdadero, con el Dios único, no me conecto con su voz, con su palabra, con su guía, con su consejo. Entonces cualquiera que se vista de pastor, que se vista de hombre de Dios, y lo que hable yo lo voy a recibir. Por eso es que muchos seguirán sus disoluciones. Judas, la carta del apóstol Judas, en el capítulo, bueno, es un solo capítulo, el 1, verso 3 y 4 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia con libertinaje, que la gracia de Dios la transforman en libertinaje. No, no, puedes hacer lo que quiera, Dios te ama tal como eres, Dios te salvó y vas a ser salvo porque Él te ama, Él te perdonó y dale nomás. Vive tu vida como quieras. No están así porque entran encubiertamente, pero un poco el mensaje es ese. Entonces abrimos las puertas y ya todos son hijos de Dios, ya todos son ministros de Dios, ya todos pueden predicar, ya todos pueden cantar, ya todos pueden alabar, ya pueden ser todos dirigentes o levitas, como lo llaman ahora, pero han cambiado la santidad de Dios, el temor de Dios por el libertinaje. Se han introducido, dice, hombres impíos. Y eso lo vemos hoy a diario. Todo lo que hoy la iglesia, en muchos casos, y lo podemos ver y vemos en internet y vemos en las redes sociales, que muy sutilmente han introducido herejías destructoras que si uno no las identifica, si uno no está en la verdad de Dios, no conoce la verdad, no teme a Dios, no se santifica en Dios, no se aparta para Dios, es muy fácil hoy ser engañado, ser desviado del camino de la verdad, ser desviado de la fe, y uno comienza a seguir, a escuchar y creer la herejía, la doctrina de demonios y los espíritus engañadores. Hay que creer siempre a la verdad, pero también somos engañados por las riquezas, somos engañados por lo que el mundo nos ofrece, por lo que ven nuestros ojos, por lo que anhelamos en nuestro corazón. El diablo utiliza nuestras debilidades para hacernos deslizar de la fe, mirar hacia el costado, mirar hacia la izquierda, hacia la derecha, y no mirar, no poner la mirada en Jesucristo, quien es el autor y consumador de la fe. Entonces utilizo la fe que en un principio me hizo salvo y la utilizo para mis propios deseos y anhelos egoístas, para obtener mi casa, mi empresa, mi dinero, mi fama, ser reconocido, y eso es lo que pido y eso es lo que busco. Como una vez alguien me dijo, bueno, si Dios no me lo da, me lo dará el diablo. Y tenía mucha razón. Lo que yo pido en mi egoísmo,
para mi propio beneficio, solamente buscando mi satisfacción, Dios no me lo va a dar, pero sí me lo va a dar el diablo. Por eso que estoy listo, estoy abierto, vulnerable a los espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Entonces yo voy a pactar con dinero, voy a pagar por mi sanidad, voy a pagar por mi salvación, voy a pagar y decirle al Señor, mira, voy a hacer este pacto, te voy a dar esto para que me des la casa que quiero, para que me des el trabajo que quiero, voy a hacer este pacto y te voy a dar este dinero para que tú me des esto. Y hacen de la gracia, del regalo de Dios, una mercadería, un negocio, por avaricia, por codicia, por amor al dinero. Y eso es una falsa enseñanza, es un espíritu de engaño. Como también podemos meter misticismo dentro de las iglesias, traemos también parte de lo que es la práctica judía dentro de las iglesias, que si bien creemos en Jesús, pero negamos la eficacia de su sacrificio en la cruz y del derramamiento de su sangre, entonces no es suficiente. Tenemos que circuncidarnos, tenemos que guardar el Shabbat, tenemos que guardar todas las leyes que Dios estableció en Israel porque son perpetuas. Por lo tanto, yo creo que Jesús es el Mesías, pero no es suficiente para mi salvación. Negamos al Señor Jesucristo y negamos el mensaje de salvación que Él ha dado por introducir herejías destructoras. Es importante entender esto porque estamos viviendo y estamos inmersos en un mundo, una sociedad que donde los espíritus engañadores, los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos cristos están engañando, introduciéndose en la iglesia para engañar y para devorar a las ovejas del Señor. Si uno no está comiendo bien de la verdad, no atesora la verdad, estamos en peligro. Es importante que nosotros prestemos atención a la palabra del Señor, la palabra profética más segura, la cual el Señor ha hablado y la ha dejado impresa para que nosotros hoy la amemos, la atesoremos, la comamos, se haga parte de nosotros y esa palabra nos edifique, nos fortalezca, construya en nosotros la morada santa, perfecta, donde Dios habita. Amén. Segunda de Tesalonicense, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 4, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben, o sea, no se preocupen, no se pongan ansiosos, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hago un punto ahí. Ya en ese momento se estaba predicando, anunciando, enseñando, enviando cartas a las iglesias
que el Señor viene pronto, que ya Jesús regresaba a instalar el reino de Dios allí, que ya estaba a punto. El día del Señor está cerca. Por lo tanto, ya la iglesia no evangelizaba, no predicaba, no hacía expansión del mensaje, sino que estaban allí preocupados de que si venía el Señor y yo no estaba en la iglesia, yo no estaba dentro de la iglesia, entonces estaban allí, estaban siempre pendientes, porque el Señor viene ya, el Señor viene ya, el Señor ya viene, el Señor está cerca. Entonces le dice, miren, les vamos a rogar que no se muevan muy fácilmente del modo de pensar. ¿Cuál era el modo de pensar? De lo que Pablo ya les había hablado. Leemos verso 3. Nadie os engañe. Ya estaba allí el engaño. Nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces le dice, el Señor no viene antes que se manifieste la apostasía, que es lo que veníamos leyendo recién. Muchos o algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y eso es lo que hoy se está haciendo fuerte, lo estamos viviendo a diario y lo podemos comprobar. Una apostasía generalizada en la mayoría de las iglesias en el mundo, escuchando, siguiendo doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Por lo tanto, hoy sí podríamos decir, estamos próximos a la venida del Señor. Pero el Señor vendrá visiblemente a establecer su reino cuando ya se haya manifestado el impío, el hombre de pecado, el gran engañador, donde se va a personificar el engaño mismo, ese espíritu de impiedad, de engaño, de mentira, de falsedad, haciéndose pasar por Dios y haciendo uso de su poder y de señales mentirosas que van a engañar a las naciones. Entonces allí va a aparecer. Pero dice que la iglesia tiene que ser tomada primeramente, porque no se puede manifestar al 100% en todo su potencial estos espíritus engañadores. Se va a personificar, es como que el poder de la mentira, el poder del dragón, de la mentira del diablo, de la serpiente antigua, se va a personificar en un hombre, pero no se va a poder manifestar hasta que la iglesia sea quitada, así como fue Noé, así como fue Lot, que tuvieron que salir de ese lugar donde Dios iba a enviar su juicio. Y aquí Pablo le dice, no se va a venir, no va a venir el Señor antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo como Dios. Y estamos viendo que hoy estamos viendo el inicio de todo esto, el inicio de este espíritu de engaño, de mentira, de apostasía. Por lo tanto,
Si nosotros permanecemos en la verdad, no seremos engañados. Pero si nosotros buscamos solamente nuestro propio beneficio, buscamos solamente lo bueno para nosotros, para engrandecernos, para alimentar nuestro ego, nuestro hombre viejo, nuestro hombre viciado por el pecado, corremos el peligro de ser engañados y ser arrastrados por estas herejías que hoy escuchamos. ¿Por qué? Porque es muy sutil, porque es introducido este espíritu de engaño encubiertamente. Es como esos, ¿no? Detectives privados o de inteligencia militar o inteligencia de la policía que encubiertamente se visten, se disfrazan de narcotraficantes, de mafiosos, de gente mala, para ver todo el movimiento de esta gente mala, para luego poderlos capturar. Aquí es al revés, este espíritu de herejía, de falsa doctrina, doctrinas de demonios, de falsas enseñanzas, de engaño, se introducen como una verdad, como si fuera una verdad de Dios, como si fueran hombres de Dios, como si fueran ministros del Señor, pero se están encubiertos para engañar a la iglesia, engañar y arrastrar a aquellos que no están firmes en la fe. Y Jesús dijo que él iba a volver, que él iba a regresar, que él iba a venir por su pueblo, pero él dejó esa frase, pero cuando venga, cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque aquí tenemos que saber que somos salvos por fe, no por obras, no por lo mucho que hagamos, no por lo grande del templo, no por las grandes multitudes que a lo mejor nos siguen y Dios nos ha usado para eso. No somos salvos por lo que hemos hecho aquí, sino somos salvos por la fe, por lo que Cristo hizo. Y no tenemos que movernos de esa fe, no tenemos que caer de esa fe, de que Cristo es el que nos salvó, el que nos redimió, el que pagó el precio, el que se dio por nosotros, el que venció la muerte, al que venció a Satanás. Es Él, no nosotros. Y nosotros le servimos y queremos ser instrumentos útiles y queremos ser obreros aprobados porque le amamos por lo que Él hizo por nosotros, pero no por eso vamos a ser salvos, sino somos salvos por la fe. Por eso es importante mantenernos firmes, parados en esa fe, edificados sobre la roca eterna y no dejarnos engañar por la fama, por el dinero, porque nos sigue mucha gente o porque nos sigue poca gente, o que tengo un templo grande o tengo un templo chico, o quién me escucha, o no tengo nada, o tengo mucho. Porque no se trata el Evangelio de cuánto tenga, de cuánto logre aquí en la tierra. Lo que se trata es la fe en Cristo, quien es Él, puesto los ojos en Cristo, poniendo la mirada en las cosas de arriba, buscar las cosas de arriba porque somos ciudadanos del cielo, no de esta tierra, no de este mundo. No estamos para conquistar este mundo, estamos para predicar el Evangelio de Jesucristo y hacer discípulos, seguidores del Señor que le amen, que se revistan de Jesucristo, que sean como Él, que hablen como Él, que amen como Él, que perdonen como Él y hacer las obras que Él ha hecho y nos ha dejado a nosotros como ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y tal vez por seguir a Cristo
por amar a Cristo, por mantenernos firmes en su palabra, seremos perseguidos, porque Él dijo, si en el árbol verde hacen esto, ¿cuánto más en ustedes? Y todo aquel que quiera vivir piadosamente en el Señor sufrirá persecución. Y puede ser que la persecución no venga de un gobierno, no venga de un estado mundano, no venga de la gente del mundo, sino que tal vez la misma persecución lo encontremos dentro de nuestros hermanos, como leímos, que se levantarán en contra, que se aborrecerán unos a otros. Por lo tanto, iglesia, estemos firmes en las palabras del Señor, amándole a Él por sobre todas las cosas, anhelando su presencia, anhelando, teniendo hambre y sed de su palabra, y cada día continuamente alabarle, exaltarle, adorarle, seguirle a Él. No nos dejemos desviar del Señor, de la verdad. Conozcamos bien la verdad de Cristo. No juzguemos, no condenemos, sino hablemos la verdad, porque hablando la verdad, enseñando la verdad, nosotros sacamos a luz lo falso. Pero si nosotros entráramos a discutir, a pelear, a condenar al otro, a hablar mal del otro, estamos cayendo en el mismo error que ellos cometen y somos desviados de aquello por lo cual Dios nos llamó y nos pidió que hagamos. Por lo tanto, todo poder, dijo Jesús, me es dado en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden lo que yo les enseñé. Esa es nuestra función. Por lo tanto, amados, hoy es el momento de permanecer firmes, de permanecer y perseverar en su palabra, en la fe, pero eso lo vamos a lograr si nosotros todos los días leemos su palabra, la meditamos, la hablamos, la atesoramos, la guardamos, la vivimos, su palabra se hace parte de nosotros, gobierna ya nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestra mente, caminamos en ella, la amamos, amamos al Señor, le buscamos de todo corazón, nos vamos, ¿no? Sacando la ropa, despojándonos del viejo hombre y nos vamos revistiendo de Jesucristo, fortalecidos en el poder de sus fuerzas, llenos del Espíritu Santo, alabando, adorando, exaltando su nombre, cantando himnos, salmos, orando en todo tiempo en el Espíritu, no en las emociones, no en la carne, no por necesidad, sino en el Espíritu de Dios, porque todo aquel que es nacido de Dios es guardado, guiado, vivificado por el Espíritu Santo. Así que el consejo es primero saber que el regreso del Señor está a las puertas, porque Pablo dijo, no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía o vivamos una apostasía como la que estamos viviendo hoy a nivel mundial en la mayoría de las iglesias, donde se ha introducido enseñanzas falsas, mentirosas, que engañan a muchos y desvían de la fe. Por lo tanto, estamos en ese tiempo. ¿Qué hay que hacer? Aferrarnos a la verdad, volver a la verdad, buscar de Dios, orar al Señor, amar su palabra, amar la verdad, querer saber la verdad, no correr detrás de cualquier cosa nueva que aparezca
Como una vez alguien me dijo, ay, no, esta Biblia, esta traducción es la verdadera, esta es la traducción porque las otras son falsas, las otras son católicas, son del paganismo. Le dije, no se equivoque con cualquier viento que venga de cualquier lado, que le diga que esta es la verdadera traducción bíblica del hebreo, del griego, etcétera, etcétera. Porque había muchas cosas ahí que eran de misticismo, herejías introducidas en la iglesia, porque muchos pastores predican desde esa Biblia y es un engaño total. Por lo tanto, vayamos a la fuente. Conociendo la verdad, identificaremos lo falso rápidamente. Así que vamos a orar y pedir al Señor que nos ayude a permanecer y que podamos tener ese fuego dentro nuestro, ese ardor de la presencia del Señor por su verdad, por su espíritu, por conocerle y así servirle a Él, buscando la gloria, la honra y la alabanza al Señor para no ser engañados. Vamos a orar. Amado Padre, eterno, soberano, nadie es como tú. ¿Quién como tú? No hay Dios fuera de ti, solamente tú eres Dios. Un Dios eterno, todopoderoso, maravilloso, un Dios bueno, un Dios que bendice, que ama, que perdona, que nos da oportunidades, un Dios que puede hacer maravillas, que hace prodigios, milagros, pero la gloria es para ti. El renombre es para ti. La exaltación es para ti, porque nosotros somos aquellos que han sido comprados por tu sangre, perdonados por tu sacrificio. Hemos sido liberados de la maldad, liberados de la oscuridad, liberados del poder de las tinieblas y trasladado a tu reino, a tu casa, a tu morada, al poder vivir en tu familia, ser parte de tu familia, ser un hijo o una hija tuyo. Qué privilegio, qué maravilla, Señor, que has hecho en nosotros y que has dado la oportunidad al mundo de que todo aquel que cree en Jesucristo, que cree en este mensaje, en lo que tú hiciste, será salvo, será introducido a una nueva vida para poderte ver, poderte servir, poderte conocer, entrar en tu libertad, en tu gozo, vida abundante y ser bendecido en todas las áreas de mi vida, independientemente de mis circunstancias o de lo que tenga que atravesar, Señor, la vida tuya, la vida del Dios único y verdadero, viene a morar a mí. Este cuerpo es tu templo, es tu casa, es tu morada. Señor, te damos gloria, honra, alabanza. Nos gozamos en tu salvación, nos alegramos en tu presencia maravillosa. Padre, ayúdanos a crecer, a entender, a ver siempre tu verdad, a seguir en el camino de verdad, a conocerte, amarte, servirte, a poder alimentarme de tu palabra, amarla, atesorarla día tras día, en la mañana, en la tarde, en la noche. Me acuesto, me levanto, voy al trabajo, estoy con mis hijos, repitiendo, recordando, prestando atención a tus palabras, poniéndolas en mi corazón para que ellas me alumbren, para que ellas gobiernen mis decisiones, gobiernen mi carácter, gobiernen mi forma de ser, para que yo pueda irradiar la luz de Cristo, que Él vaya siendo formado en mi interior, en mi corazón, y pueda Él manifestarse a los que no te conocen
hablando de ti, mostrando tu amor, tu perdón, tu poder, tu grandeza, tu salvación, la cual es grande. Y que yo pueda identificar lo falso, lo mentiroso, lo que es astutamente, que se ha introducido encubiertamente para engañarme, para desviarme de la fe, para ser arrastrados por estos espíritus engañadores y doctrinas, enseñanzas de demonios que vienen de la oscuridad, trayendo una apariencia de piedad, trayendo una apariencia de verdad, pero que en su interior el contenido viene de la oscuridad, viene de las tinieblas, viene con maldición, viene con muerte, viene con destrucción para aquellos que siguen esas disoluciones, que siguen esas enseñanzas, que siguen esas herejías. Padre, líbranos en el nombre de Jesús y ayúdanos siempre a vencer el mal, el engaño, la mentira con el bien, con la verdad que sale de tu boca. Amado Señor, gracias porque estás con nosotros. Gracias por guiarnos y ayudarnos en todo momento, porque tú siempre estás con nosotros, siempre estás para ayudarnos, siempre estás para librarnos de todo mal, pero que nosotros no nos desviemos, que nosotros no nos enfriemos, que no dejemos de hablar de ti, de hablar de tu palabra, de meditar en ella, que todos los días lo podamos hacer para estar firmes y perseverar en tu verdad. Te exaltamos, Padre, en esta hora, te adoramos, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuyas son las riquezas, tuyo es el honor, la honra, la alabanza, la adoración, y yo soy tuyo, Señor, desde ahora y para siempre. Gracias, Padre, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús y el Espíritu Santo y la Iglesia, hoy te decimos, ven Señor Jesús, ven pronto Señor Jesús, te esperamos, te anhelamos, deseamos que regreses por nosotros. Amén y amén.